Pasamos a la siguiente pregunta, con ruego de respuesta oral en comisión, relativa a la gratuidad del aula matinal para la familia numerosa. A propuesta del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Piñero. Muchas gracias. Señor consejero, en primer lugar, felicitarle a usted especialmente por el triunfo de España de baloncesto. A todos nos tenemos que felicitar, pero bueno. Nos llama la atención la normativa, la gratuidad que se ha sacado para determinados supuestos, ahora aquí en el BOJA, de aula matinal, comedor escolar o actividades extraescolares, así como el servicio de residencia escolar. Anteriormente, el 26 de abril del 2017, la solicitud para adquirir la gratuidad, pues hay unas personas en riesgo de exclusión, dificultad social extrema, menores tutelados por la Junta de Andalucía o que se encuentran las madres acogidas en centros por ser víctimas de género o violencia del terrorismo. Se entiende que son una población vulnerable y se mantiene, y así pues debe ser, ¿no? Pero nos llama la atención, como le digo, que junto a esto que ya estaba previamente en años anteriores, con la época socialista, de una bonificación según número de hijos y según ingresos, pues ahora, el 11 de abril del 2019, se le dé una bonificación gratuita y total a la familia monoparental y no se tenga en cuenta a la familia numerosa. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se ha incluido a la familia numerosa también, que son familias de especial necesidad, porque tienen que sacar adelante pues mayor número de hijos y a lo mejor con unos ingresos inferiores? Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. El señor consejero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Mire, señora Piñero, en su pregunta y también en su intervención la semana pasada en el Pleno, daba por hecho que este año ha habido un cambio en la normativa que regula el aula matinal. Y yo tengo que aclararle que no ha habido ninguna modificación respecto a años anteriores. Y desconozco, por tanto, no sé por qué me comenta usted de sorpresa, ¿no?, en el enunciado de su pregunta, sorpresa superlativa, de retroceso. La normativa en vigor no contempla la gratuidad total del servicio de aula matinal para este tipo de familias. Sencillamente, lo que reciben son unas bonificaciones que se calculan en función de la renta per cápita. Es decir, y para ello se computa, lógicamente, el número de miembros de la familia. Entonces, las familias numerosas con escaso margen de ingresos podrán ser beneficiarias de bonificaciones. Entonces, eso sigue estando totalmente en vigor. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Piñero. Sí, lo que ocurre es que si coge la solicitud para la gratuidad del 11 de abril del 2019, que han hecho ustedes, en el apartado 4.3 dice, no la gratuidad como se venía haciendo ya desde 2018, que sobre estas personas, estas familias vulnerables, que tienen ingresos menores y que por tanto tenían acceso a una bonificación en el comedor, se ejercía el 50% sobre aquellas familias que eran monoparentales. Sin embargo, ahora le dan la gratuidad total. No contemplan los ingresos, le dan la gratuidad total a ellos. Apartado 4.3 de la instancia esta para la solicitud de la bonificación. Sin embargo, lo cual está dando a entender, lo cual está diciendo que estas familias no precisan declarar los ingresos que tienen. Consideramos que ahí hay un agravio comparativo dentro de las familias, porque una familia monoparental puede tener ingresos suficientes para poder pagar perfectamente un aula matinal o un comedor, mientras que una familia numerosa quizás no pueda. Entonces, ¿por qué se ha hecho esta normativa de esta manera? Porque sí se sigue bonificando según número de hijos y según ingresos, pero se ha cambiado la normativa. Gracias. Gracias, señora Piñero. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señoría, a ver, ¿cómo se lo puedo decir? En el acuerdo, mire usted, del 27 de marzo de 2018, se establecieron una serie de bonificaciones que han sido establecidas en función de los ingresos de cada unidad familiar, de la unidad familiar.
Bien, de las cuales también se pueden beneficiar las familias numerosas. Pero, como le digo, no se contempla la gratuidad total de la función de todas las familias numerosas por el mero hecho de serlo, sino en función de su renta per cápita. Es decir, si hay familias numerosas con rentas muy altas o muy altas, no requieren de esa gratuidad. Entonces, le decía en mi primera intervención que las bonificaciones se calculan en función de esa renta per cápita y en la que influyen dos factores. Uno, el número de miembros y dos, los ingresos de la unidad familiar. Por lo que el número de miembros de una familia numerosa está computado en el cálculo de la bonificación correspondiente. Así pues, una familia numerosa con escasos ingresos podrá ser beneficiada de todos esos porcentajes, ese porcentaje de bonificación, mientras que otra familia numerosa pueda no requerir de bonificación alguna sobre el precio público del servicio de aula matinal por disponer de ingresos suficientes para afrontar el coste. O sea, para que quede claro, es decir, las familias numerosas computan el número de miembros de cada unidad familiar, pero esa es una y dos, dependiendo de la renta per cápita familiar. Proposición no de ley relativa a la grave deficiencia del CEIP Sagrado Corazón de Puente Mayorga en San Roque, Cádiz. Este CEIP pertenece a un núcleo de población, Puente Mayorga, de 2.200 habitantes. Pertenece al Ayuntamiento de San Roque, de unos 30.000 habitantes. 220 niños escolarizados suponen, por tanto, el 10% de la población de Puente Mayorga. Lo que más llama la atención es el deterioro de la instalación por el peligro que conlleva la cornisa principal. Está desprendiéndose y parece que lo solucionan con una valla alrededor. La denuncia del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía lo saca en prensa en la visita que ellos hacen, anunciándose luego posteriormente también que van a desarrollar la proposición no de ley hace unos días. O sea, se ve claramente un interés en llevar a cabo esta empresa de forma publicitaria y haciéndose con el rédito de un tema que es una habría o un deterioro importante. También la visita al Partido Popular local en meses anteriores y propone al Ayuntamiento un arreglo. Estamos hablando de un deterioro de casi hace un año y nadie le ha metido mano, cuando está visto que la reparación tiene que ser rápida por el peligro que supone más desprendimientos, sobre todo si empiezan las épocas de lluvia, con nuevas caídas en una zona de paso que son los de los niños. ¿Esto qué es lo que está demostrando? Pues una desidia por parte de las administraciones a las que les corresponde tanto el arreglo, el mantenimiento de la fachada o de las diferentes instalaciones que tenga el centro. Habrá que determinar de quién son las competencias, si local o autonómica. Pero en cualquier caso, hablando de la red eléctrica, estamos diciendo que del año 82 hemos tenido un periodo socialista muy prolongado para tampoco haberlo llevado a cabo en su tiempo. El Ayuntamiento, como corporación local, que está en contacto directo con los vecinos, no debe dejar pasar un arreglo en su colegio, porque es la de sus alumnos, la de sus niños. Muy poco servicio demuestra un partido socialista a sus votantes locales. Tampoco, como digo, parece que el Gobierno anterior tuviera mucho interés en haberlo solucionado tras 37 años. Hay que saber si existe un informe técnico que hayan llevado a la Junta y por eso no les ha llegado ni a un Gobierno ni al otro. Y digo una desidia importante porque el Ayuntamiento sí que se ha puesto las pilas cuando ha querido, como por ejemplo cuando firma un convenio, y está bien, un convenio para prevenir el abandono escolar con una asociación que se llama AIRES y lo hace para el 2016-2017, 2017-2018, en fin, que para algunos proyectos sí está encima, pero para otros, como puede ser una cosa inmediata de arreglo, pues ha desaparecido. La Consejería de Educación debe saber del deterioro y, en función de lo presupuestado para este año, ver si es un deterioro inmediato o si necesita otro CEIP de Andalucía antes de este programa.